Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, que les he estado ofreciendo esta producción titulada La Historia Cultural de Cuba. Ya hoy este es el último programa. He traído al doctor Raúl Pino, que es abogado, gran amigo mío y un gran martiano, para hablar de José Martí. En otras ocasiones ya en este programa se ha hablado de Martí, pero nunca un cubano habla suficiente de Martí. Además, el ideario de Martí está ahora tan vigente como lo ha estado siempre. Y yo quería que Raúl, mi gran amigo, que tantas veces ha contribuido conmigo en el programa que tengo sobre cultura cubana en el Teatro Tower, que se llama Las Dos Orillas, pues yo quisiera que nos hablara de el Martí que él conoce, que es un individuo espiritual con un ideario muy claro y muy interesante a la luz de las ideologías, ¿no?, que en estos momentos están compitiendo. Gracias por venir, Raúl. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar brevemente de dos aspectos de la vida de José Martí. Y cuando digo dos aspectos es porque fue una vida tan fructífera, corta pero extremadamente fructífera, ya que murió a los 42 años de edad. Pero no tenemos el tiempo, nos haría falta varios programas como este para poder hablar de la obra de Martí. Y entonces lo que vamos a hablar es más bien de su filosofía humanista. ¿Qué pensaba él sobre el desarrollo del ser humano? Y lo otro, vamos a ir al ámbito de Martí, cuando vivía en Nueva York en el 1884, en esa época, para hablar cuáles eran las condiciones del punto de vista sociopolítico y económico que existían en Nueva York, en los Estados Unidos, obviamente en gran parte del mundo. La primera parte de Martí, la visión de Martí sobre el desarrollo del ser humano, en mi opinión era única, y la llamo única porque más parece que estás hablando con un Gandhi de la época y no con un José Martí de los 1800. Un hombre producto de una trascendencia más bien europea que otra cosa, sino nos parece que estamos hablando con un místico hindú. Y es que Martí pensaba que el hombre debería, primero que su creación era única, que espiritualmente estaba dotado de un espíritu que era solamente de él. En parte, siguiendo la teoría del filósofo francés Allan Kardec, pensaba que el espíritu viene a evolucionar y que a través de cada vida va mejorando su calidad de espíritu, y que el hombre tenía una obligación, tenía una responsabilidad sobre desarrollarse a sí mismo. En las relaciones de él con otros seres humanos vemos que lo demuestra constantemente. Martí ve a sus enemigos no como seres crueles, sino como seres ignorantes. Y vemos que en toda su vida, si pudiésemos decir que dedica su vida a la trascendencia del ser humano, yo diría que ese fue uno de sus grandes logros. Desde niño hay una poesía cuando él va con el padre, creo que fue por la costa sur de la provincia de La Habana, y ves a un buque negrero desembarcando negro, y que eventualmente uno de los negros o murió o lo ahorcaron, no me acuerdo exactamente, pero siendo un niño, escribe una poesía tan bella donde habla de los valores humanos, donde habla de la igualdad de los seres humanos, etcétera, etcétera. Debido a su doctrina humanista, el gobierno de Cuba ha hecho hincapié que Martí es el inspirador de la revolución comunista. ¿Por qué? Porque Martí quería una justicia moral. Martí quería que todos los hombres fueran iguales,
proteger a los más débiles, y entonces eso lo ha usado el gobierno comunista cubano para proponer la idea de que él fue el verdadero creador del comunismo castrista que hay en Cuba. Pero volviendo a lo que hablaba al principio, vamos a ir un momento hacia el Nueva York del 1884. Sale un libro que lo escribe un filósofo inglés que se llamó Herbert Spencer. El libro se llamaba La futura esclavitud. Y ese es un libro súper interesante porque el filósofo inglés habla por igual de los peligros y de la maldad del capitalismo inglés que está encapsulado en la revolución industrial inglesa. Y al mismo tiempo estamos mirando en Nueva York que ya en los Estados Unidos ya había llegado esas ideas capitalistas y vemos que es un capitalismo desbalanceado completamente, donde en realidad se explota a los trabajadores. En Inglaterra, por ejemplo, había un gran porcentaje de trabajadores que no tenían cómo vivir decentemente y pasaban necesidades constantemente. Por el otro lado, tenemos los escritos de Marx, donde habla de un socialismo comunista. Y brevemente, déjenme leer lo que escribió José Martí sobre eso, porque él escribió hablando del ensayo del filósofo inglés. Me interesa mucho que tú hagas esto y énfasis en la fuente, puesto que uno de los razones por las que se está dando este pequeño programa es para reivindicar la figura de Cuba que Castro ha logrado manchar o ha tratado de manchar. Así que este tópico me interesa enormemente. Yo conozco esa literatura, así que por favor detállala. Él advierte que el socialismo comunista, el Estado tendría una excesiva acción en la vida socioeconómica de sus pueblos. Dice Martí, la progresiva absorción estatal aumentaría de terrible manera la cantidad de empleados públicos, ya excesiva. Todo el poder de estos funcionarios lo perdería el pueblo, el cual no tiene las mismas razones de complicidad en esperanza y proverbio. En otras palabras, el pueblo tiene sus intereses, los funcionarios públicos tienen sus intereses, cual van a tratar de proteger y no tiene que ver nada uno con el otro. Agrega, el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que andar de sí, tendría que trabajar entonces en la medida por el tiempo y en la labor que el Estado le asigne. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de capitalista, como se llama ahora, sería esclavo de funcionario. Hay otra reseña, hay una carta del 1881 que Martí le escribe a su amigo Fermín Valdés Domínguez, al amigo de su niñez, y le dice: dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de las ambiciones que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en que alzarse. Frenéticos defensores de los desamparados dicen ser. Muy interesante porque se parece mucho a lo que pasó al principio de la Revolución Cubana. Hay otra cosa que quería mencionar, que leyendo un libro escrito por el doctor Ángel Cuadra encontré extremadamente interesante. Martí tuvo una visión también del sistema legal futuro de Cuba. Y Martí decía que una cosa era la ley jurídica, hecha por los hombres para sus conveniencias, y la otra era la justicia moral, que la justicia moral respondía más a la necesidad del hombre porque nacía del mismo hombre, no de un grupo de personas haciendo un texto legal.
Hay cosas interesantes de Martí, obviamente no podemos cubrirlo todo, pero déjeme leerle un pedacito de lo que yo encontré concluyente. Martí se da cuenta que hace falta un tipo de gobierno donde obviamente como fuerza económica existe el capitalismo. O sea, que los trabajadores puedan trabajar para ellos mismos, que tengan derecho a vender sus productos, a que le paguen lo digno por su trabajo, y que eso era necesario. Pero que al mismo tiempo, ese tipo de idea, de función económica, tenía que ser controlada para evitar los abusos. Y entonces ahí se vuelca de nuevo con el humanismo de él. El humanismo, vamos a hacer este tipo de gobierno, este tipo de sistema económico en una forma que sea humanista, que sea para el bien del pueblo. Martí inserta un pensamiento que en mi opinión es la piedra angular de su doctrina. Dice Martí que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ve Martí en su concepto de lo que no se conocía en esa época, no se le llamaba por lo menos derechos humanos, algo que es innato en el hombre porque es parte de la creación del hombre. O sea que cuando nadie hablaba, nadie sabía lo que eran los derechos humanos, Martí directamente hablaba de lo mismo y es exactamente lo mismo. Los derechos del hombre es algo innato, es parte de su creación. Creo que puedo decir lo mismo, pero un poco mejor, si comparto con ustedes 2 o 3 pensamientos de Martí sobre esta idea. Decía Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. La libertad política no está asegurada mientras no se asegure la libertad espiritual. La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. El hombre habla la libertad aunque no sepa que la ama y anda empujando de ella y huyendo de donde no la halle. Hay un pensamiento de él que yo encuentro tan profundo y tan interesante porque nos da una idea de quién fue este hombre y nos ayuda a quizás tener una imagen un poco diferente de él. Escuchen con cuidado, dice, cuando las condiciones de los hombres cambian, cambia la literatura, la filosofía y la religión, que es una parte de ella. Siempre fue el cielo copia de los hombres y se pobló de imágenes serenas, regocijadas o vengativas, conforme viviesen en paz, en gozo de sentido o en esclavitud y tormento las naciones que las crearon. Cada sacudida en la historia de un pueblo altera su Olimpo. En Martí, lo que yo he leído, que ha sido bien poco porque es una obra gigantesca, hay una batalla desde que era un niño, básicamente, hasta que muere, en la cuestión que él veía las necesidades de él como hombre, digamos, las necesidades de la carne y las necesidades del espíritu. Y en esa batalla está él continuamente escogiendo siempre aquello que él veía como justo, como espiritual, como provechoso al prójimo. O sea que fue una vida de sacrificio, sacrificó a su familia. Siendo un hombre extremadamente talentoso, sacrificó todas las oportunidades de trabajo. Y en realidad fue un religioso de la libertad de Cuba. Déjenme leer algo que escribí que quiero que sea lo más exacto posible.
Martí subordinó hacia el logro del culto al ser humano y evolucionado e espiritual todo. Todo lo subordinó para lograr una patria diferente, donde los valores morales y del espíritu fuesen algo común y no fuesen una excepción. El respeto a la libertad y al pensamiento ajeno, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Y si muero o me mata, será por eso. Martí dejó una maravillosa semilla sembrada en todo aquel que busca guía en el pensamiento luminoso de ese gran espíritu que fue Martí. Y es importante hablar más de estos aspectos de Martí. Martí nunca pudo haber sido ni marxista ni comunista. Para él el marxismo y el comunismo representaban el mal, la espiritualidad, la humanidad de Martí, sus pensamientos representaban el bien. O sea que Martí nunca pudo haber sido ni remotamente comunista, ni mucho menos, porque va contra todo lo que dijo en toda su vida, todo lo que escribió, en la forma que se comportó. O sea que esa es una de las grandes mentiras del gobierno comunista de Cuba. Y desgraciadamente hay que tener más programas como este para que se sepa quién fue el Martí, que fue un privilegio que nosotros los cubanos tuviésemos un Martí. Perdón. Raúl, no sé cómo darte las gracias. Con este programa vamos a concluir, y a propósito, traje de nuevo el tema de Martí. Ya en otras ocasiones en este corto programa se ha hablado de Martí. Es importante porque yo creo que la sociedad posmoderna, como le dicen, se ha olvidado de que el ser humano es una criatura que le toma mucho tiempo madurar y que por lo tanto tiene una extensa niñez, una extensa adolescencia y que necesita modelos. Eso lo ha entendido siempre el mundo occidental nuestro, donde se han elevado modelos, ¿verdad? Que las personas, modelos cívicos, modelos artísticos, etcétera. Desafortunadamente a ti y a mí nos ha tocado una época antihéroe completamente, y la figura de Martí ha caído en un sentido, sobre todo por la intención increíble de este perverso sistema. Martí nunca hubiera estado de acuerdo con un sistema totalitario como es el sistema. Martí lo que estaba de acuerdo era con los derechos humanos. Es un individuo por quien yo siento un respeto y un cariño increíble desde niña, siempre se me ocurre pensar, ¿tú sabes lo que es crear un ideario para unificar a todos los cubanos? Cuando en esa época, que estamos hablando de los finales del siglo XIX, residían en Cuba, ¿no? Iban a ser ciudadanos de Cuba, africanos de distintas razas que hablaban en distintos idiomas y no hablaban ni siquiera el castellano, ¿verdad? Españoles de distintas provincias de España, una diversidad increíble. Y Martí busca el decoro del hombre, que es una cosa que va más allá de la raza, va más allá de las lenguas, ¿verdad? El decoro y la integridad del hombre. Es un individuo tan incluyente, ¿verdad?, que a pesar de los problemas que había en Cuba con la demografía, de que si había muchos negros esclavos, que cierto y lo otro, de más para allá, Martí define aquello de una república con todos y para el bien de todos, ¿verdad? Es un individuo tan sensible, esa es la palabra, que se le ocurre aquella frase de más que negro, más que blanco, cubano. Yo he escogido el tema de Martí para terminar el programa como les había dicho. Espero a los que han visto algunos de los episodios del programa que hayan disfrutado y hayan aprendido algo de la historia cultural de Cuba, que es tan rica. Espero también que gente
mucho más joven y calificada que yo sigan con este esfuerzo. Esto es necesario. Si tú quieres crear ciudadanos, tú tienes que crear conciencia de identidad nacional y tienes que crear conciencia de identidad nacional creando modelos. ¿Ok? Si no le dejamos a los adolescentes coger los modelos, mira lo que nos está pasando. Que las muchachas lo único que piensan es en ponerse en tacones altos y los varones en ir a un restaurante caro. Ponte a pensar, tenemos que hacerles ver, ¿verdad?, esa juventud que es la civilización que del tanto disfrutan, y la tecnología que tanto disfrutan, la crea una civilización donde se han respetado los derechos humanos y que tomó siglos crear esa ideología que es la democracia. Todo eso es muy necesario. Desde luego, a veces uno se deprime con ver los episodios que están ocurriendo en nuestra época y sobre todo en la isla de Cuba. Tanto Raúl como yo estamos, y los muchos que contribuyeron generosamente a este programa, estamos conscientes de la tragedia de Cuba. Pero siempre hay que tener una nota de optimismo. Y no se olviden que como historiadora les voy a recordar una cosa. Después de la barbarie, después de la edad oscura, después de la edad media, vino el Renacimiento. Muchas gracias. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno moriré de cara al sol. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo la rosa blanca.